Muy buenos días, el tema de hoy es reconciliados. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados. Encontramos aquí el apóstol Pablo como hace una descripción de por qué el Señor Jesucristo murió por usted y por mí, pero también para reconciliar a la humanidad, reconciliarnos en Dios primeramente. ¿Será que usted ya se reconcilió con Dios? ¿Será que usted habla de Dios pero no se ha reconciliado con Dios? Porque tiene argumentos contra Dios, porque de pronto lo que usted le pidió no se le ha dado, o de pronto porque se le murió algún familiar y usted clamó para que ese familiar no se muriera, o de pronto porque usted luchó por un matrimonio y vio que las cosas no se dieron y por qué Dios ese matrimonio no permitió que se diera, por qué mi hijo está enfermo y Dios no me ha respondido, por qué ese trabajo lo perdí y yo tanto que le pedí a Dios por ese trabajo y lo perdí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas veces le preguntamos al Señor ¿por qué? Pero nunca le preguntamos ¿para qué? Y hay situaciones en las cuales el Señor permite con usted y conmigo, pero es para procesarnos, y esos procesos son necesarios para una transformación en el conocimiento suyo, en el propósito suyo, no en el nuestro, porque siempre hacemos planes en Dios, pero ¿cómo son esos planes? Resulta que usted va y se mete en el banco con una deuda, porque quiero comprar una casa, quiero comprar un apartamento, quiero comprar un carro, quiero comprar un automóvil, quiero comprar un viaje, ¿cierto? Y usted va y se involucra en el crédito y va y lo saca y dice, sí, bueno, me salió el crédito, entonces voy a meterme en la deuda del apartamento, o la deuda de la casa, o la deuda del automóvil, o la deuda de un viaje, un negocio, un proyecto, y usted lo hace, ¿cierto? Y resulta que con el transcurrir del tiempo como que las cosas no se le dan, no se le da la plata, empieza a endeudarse con el banco, no tiene cómo pagar las cuotas. Ay, pero Dios, ¿por qué permitió esto? Pero Dios, ¿por qué me permitió? Y ahora ¿yo qué voy a hacer? Y es que Dios, ¿por qué no me provee? Y es que, o sea, como vemos al Dios bombero, pero ¿por qué nunca lo involucramos en los planes antes de? Muchas personas involucran a Dios en los planes después de, cuando ya se mete en la vaca loca, como dicen algunos, ¿cierto? Se mete en una relación que no debió meterse, porque algunos le dicen, esa mujer no es para usted, este hombre no es para usted, es un borracho, es un vago, mire que ese hombre es un pendenciero, mire que ese hombre es un mentiroso, mire que ese hombre es un manipulador, mire que ese hombre es un traicionero, mire que ese hombre tiene otra persona. No, aún así se meten. Mire que esa mujer es mentirosa, mire que ella tiene otra relación así no, ni siquiera hacen caso, se meten por ahí, ¿cierto? No se voy a meter en esa vuelta, ¿qué tal que usted no pueda pagar? Pero aún así se meten. Yo sé que Dios me va a respaldar. Mentira, ¿cierto? Entonces metemos a Dios en el camino y decimos, yo sé que Dios me va a respaldar, pero cuando no lo respalda tenemos problemas con Dios, pero es porque Dios permitió esto. Bueno, muchas cosas que suceden en el camino y no nos reconciliamos con Dios. Ahora, ¿cómo será con las otras personas? ¿Será que usted ya se reconcilió con su esposa, se reconcilió con su esposo, con su familiar, de pronto con su jefe, su compañero de trabajo, o va a trabajar y no se habla con el compañero de al lado? ¿O será que usted es de las que no se habla con la persona que vive al frente de su casa, que se ve todos los días pero ni siquiera se salva con una persona porque me la hizo y no le vuelve a hablar? Tantas cosas en las cuales usted y yo albergamos en el corazón, amargura y resentimiento, pero creemos que estamos bien con Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos perdonar y no entramos en reconciliación. Pero si el Señor Jesús nos reconcilió a usted y a mí, no lo merecíamos, nos reconcilió con el Padre. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores murió Cristo por nosotros. ¿Quién lo haría por usted y por mí? Siendo unos viles pecadores, Él murió por amor por usted y por mí. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Por la sangre de Cristo ya hemos sido redimidos. Pero usted y yo debemos andar reconciliados primeramente con Dios, pero también con nuestros semejantes. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque andábamos en nuestros delitos y pecados. Y hablábamos de Dios, ¿cierto? No, algunos le iban a rezar a un santo, a una virgen, a un ídolo, ¿cierto? Le iban a rezar, pero ¿el qué? Dios está conmigo, ¿cierto? Mentiras. No andábamos reconciliados con Dios, porque andábamos era con los ídolos, con los dioses que no eran Dios. Por eso encontramos acá que el mismo Señor nos reconcilió, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo. O sea, por medio de Jesucristo ya fuimos reconciliados con Él. No lo merecíamos. ¿Y por qué nos cuesta reconciliarnos con otra persona? Porque como me habló, como me miró, como me trató mal, porque me robó, porque me quitó, tantas cosas que el enemigo nos argumenta y nos argumentamos con otras personas, pero ni siquiera le pedimos a Dios que nos dé ese amor para podernos reconciliar con esa otra persona. Dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire que si el Señor a usted y a mí ya nos reconcilió con el Padre, lo mínimo que usted y yo tenemos que hacer es reconciliarnos con esas otras personas. De pronto, usted y yo podemos tener diferencias con otras personas, es normal, pero no es normal que andemos como enemigos. Pero también que usted y yo podamos llevar a otras personas a reconciliarse con Cristo, personas que están apartadas del camino de Dios, personas que andan en sus delitos y pecados, como andábamos usted y yo en el mundo, pero también personas que andan cegadas en la mente, cegadas en sus avaricias, cegadas en sus mentiras, cegadas en sus engaños, en su manipulación. Así los tiene el enemigo, así los tiene el diablo, atados en sus sentidos, atados en sus emociones, atados en su carácter, atados en sus palabras, atados en su voluntad, y creen que ahí está Dios. Ahí no está Dios, ahí está el enemigo. Por eso el tema hoy es reconciliados. Y usted y yo sí debemos estar reconciliados, podemos estar reconciliados es primeramente con el Señor. Y primeramente si ya el Señor nos reconcilió, y esa reconciliación debemos tenerla clara a diario. Y a diario debemos tener clara esa reconciliación. ¿Por qué? Porque en Él nos da esa paz, esa seguridad, esa confianza. Si usted y yo no estamos reconciliados con Dios, Dios no pierde. El que pierde es usted y pierdo yo, porque andamos con amargura, resentimiento, nada nos cuadra, nada nos gusta, nada nos se nos da, nada nos sale bien, y llegamos amargados, aburridos a la casa y salimos igual de casa, porque no estamos reconciliados con Dios, porque no se dio esto, no se dio lo otro, pero nunca miramos qué estamos haciendo mal, sino la culpa tiene otra persona, inclusive le echamos la culpa a Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 19. Dice, y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tremendo, porque usted y yo ni siquiera nos reconciliamos con Dios porque no nos dio tanto que le clamamos por una situación, una restauración en el hogar, con los hijos, una enfermedad, de pronto un ser querido que ya no está, y como que tenemos ciertas cosas contra Dios. Dios no pierde. Pero también tenemos cosas con nuestros hermanos, inclusive familia, inclusive personas de la iglesia, el pastor, y que el pastor ya ni saluda, ahora se cree más que uno, ahora es que son líderes de la iglesia, ya ni siquiera saludan, ahora es que ni siquiera me volvieron a visitar, y yo solo acá en la casa, sola en la casa, y ni siquiera vuelven a orar por mí, y todas las circunstancias que estoy viviendo. Claro, cierto, siempre buscamos culpables, pero mire que cuando buscamos culpables, usted y yo somos perfectos. ¿Por qué? Porque no somos como ellos, ¿cierto? Porque nos abandonaron, nos dejaron tirados, y yo tan juiciosa que era, ¿cierto? Y mentiras, no éramos juiciosos, aparentemente estábamos bien, pero no estábamos bien, porque muchas veces somos tercos, testarudos, desobedientes, y hacemos las cosas como nos parece que estamos actuando bien. Pero es el tiempo de que usted y yo entremos a la reconciliación. ¿Con quién usted nos ha reconciliado? Si no está reconciliado con Dios, vuelvo y le digo, quien pierde es usted, no Dios. Pídale perdón, de pronto el Señor no le dio lo que usted le estaba pidiendo porque no era el tiempo. Si nomás así no está reconciliado con Dios, ¿cómo será si el Señor se lo diera? Mucho menos, porque se iría detrás de la bendición y se le olvidó quién le dio la bendición. Y si no se la dio, pídale al Señor perdón, porque no se dio, Señor, de pronto no lo merecía, pero tú tienes algo mucho mejor para mí y yo quiero reconciliarme contigo. Ese familiar, de pronto es amigo, de pronto que usted le hablaron, llegaron con chismes, con cosas que usted de pronto se dejó llenar el corazón de dolor, de resentimiento, y se llenó de ira contra esa persona, o de pronto ese familiar. Vaya a la oración primeramente, ¿cierto? Pídele al Señor cómo hablar con esa persona, cómo quiere usted entrar en reconciliación. Yo quiero, Señor, que sanes mi corazón, para que mi corazón esté sano y poder también orar por esa otra persona, y poder orar por esa persona, pero también entrar en esa reconciliación, porque si usted y yo no estamos reconciliados con nuestros semejantes, ¿cómo va a estar el Señor reconciliados con usted y conmigo? No lo va a estar, porque si el Señor nos está hablando de la reconciliación, es porque hay cosas en las cuales usted y yo creemos que estamos bien y no estamos bien ante los ojos de Dios. Por eso lo que dice el Señor en el libro de Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigos del reino de los cielos debemos de estar en paz primeramente con Dios.
entrar en la reconciliación con otras personas, pero ser testimonio. Pero ese cristiano ya ni saluda, mira, ahora se creció, ahora no, ahora levita, ahora ni camina sino levita, ahora prácticamente ya no saluda porque como ahora anda los caminos de Dios. Usted y yo no debemos andar así. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que andemos reconciliados permanentemente con Dios y que el Espíritu Santo nos renueve, nos restaure la mente, el corazón, los pensamientos, el carácter, las palabras, la voluntad y poder entrar en reconciliación con otros en Cristo Jesús.